Brotaron palacios coloniales con sus portales de sombra cómplices, sus aposentos de altos techos, arañas con lluvias de cristales, alfombras persas, un silencio de terciopelo y en el aire las ondas del nue, los espejos en los salones para devolver la imagen de los caballeros de peluquín y zapatos con hebilla. Allí está ahora el testimonio de los grandes esqueletos de mármol o piedra, la soberbia de los campanarios mudos, las calesas invadidas por el pasto. A Trinidad le dicen ahora la ciudad de los tubos, porque sus sobrevivientes blancos siempre hablan de algún antepasado que tuvo el poder y la gloria. Pero vino la crisis de 1857. Cayeron los precios del azúcar y la ciudad cayó con ellos para no levantarse nunca más. Un siglo después, cuando los guerrilleros de la Sierra Maestra conquistaron al poder, Cuba seguía con su destino atado a la cotización del azúcar. El pueblo que confía su subsistencia a un solo producto se suicida. Había profetizado el héroe nacional José Martí en 1920 con el azúcar a 22 centavos la libra. Cuba batió el récord mundial de exportaciones por habitante, superando incluso a Inglaterra, y tuvo el mayor ingreso per cápita de América Latina. Pero ese mismo año, en diciembre, el precio del azúcar cayó a 4 centavos y en 1921 se desató el huracán de la crisis. Quedaron numerosas centrales azucareras que fueron adquiridas por intereses norteamericanos y todos los bancos cubanos o españoles, incluyendo el propio Banco Nacional. Sobrevivieron las sucursales de los bancos de Estados Unidos. El precio del azúcar llegó a bajar a mucho menos de un centavo en 1985 y en 3 años las exportaciones se redujeron el valor a la cuarta parte. El índice de desempleo de Cuba en esos tiempos difícilmente habrá sido igualado en ningún otro país. El desastre de 1921 había sido provocado por la caída del precio del azúcar en el mercado de los Estados Unidos, y de los Estados Unidos no demoró en llegar un crédito de 50 millones de dólares. En ancas del crédito llegó también el general Plowder so pretexto de controlar la utilización de los fondos. Lauder gobernaría de hecho el país. Gracias a sus buenos oficios, la dictadura de Machado llega al poder en 1924, pero la Gran Depresión de los años 30 se lleva por delante. Paralizaba Cuba por la huelga general a este régimen de sangre y fuego. Lo que ocurría con los precios se repetía con el volumen de las exportaciones. Desde 1948, Cuba recuperó su cuota para cubrir la tercera parte del mercado norteamericano de azúcar a precios inferiores a los que recibían los productores de Estados Unidos, pero más altos y más estables que los del mercado internacional, ya que anterioridad de los Estados Unidos había desgravado las importaciones de azúcar cubana a cambio de privilegios similares concedidos al ingreso de los artículos norteamericanos en Cuba. Todos estos favores solidaron la independencia. El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. Había dicho Martí y repitió el Che Guevara de la conferencia de la OEA en Punto del Este en 1961. La producción era arbitrariamente limitada por las necesidades de Washington. El nivel de 1925, unos 5 millones de toneladas, continuaba siendo el promedio de los años 50. El dictador Fulgencio Batista asaltó el poder en 1952 en ancas de la mayor zafra hasta entonces conocida, más de 7 millones, con la misión de apretar las clavijas, y al año siguiente la producción, obediente a la demanda del corte, cayó a 4. La revolución ante la estructura de la impotencia, la proximidad geográfica y la aparición del azúcar del remolacha, surgida durante las guerras napoleónicas en los campos de Francia y Alemania, convirtieron en los Estados Unidos en el cliente principal del azúcar de las Antillas ya en 1850. Los Estados Unidos dominaban la tercera parte del comercio en Cuba, la vendían y le compraban más que España, aunque la isla era una colonia española y la bandera de las barras y las estrellas flameaba en los
mástiles de más de la mitad de los buques que llegaban allí. Un viajero español encontró hacia 1859 campo adentro en remotos pueblitos de Cuba máquinas de coser fabricadas en Estados Unidos. Las principales calles de La Habana fueron empedradas con bosques del granito de Boston. Cuando despuntaba el siglo XX se leía en el Louisiana Planter, poco a poco va pasando toda la isla de Cuba a manos de ciudadanos norteamericanos, lo cual es el medio más sencillo y seguro de conseguir la anexión de los Estados Unidos en el Senado norteamericano. Se hablaba ya de una nueva estrella en la bandera derrotada a España. El general Leonard Wood gobernaba la isla al mismo tiempo. Pasaba a manos norteamericanas las Filipinas y Puerto Rico. Nos han ido otorgados por la guerra, decía el presidente McKinley, incluyendo a Cuba y con ayuda de Dios y en nombre del proceso de la humanidad y de la civilización, es nuestro deber responder a esta confianza. 1902, Tomás Estrada Palma tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana que había adoptado en el exilio. Las tropas norteamericanas de ocupación lo convirtieron en el primer presidente de Cuba. En 1960, el ex embajador norteamericano en Cuba, Real Smith, declaró ante una subcomisión del Senado: hasta el arribo de Castro al poder de los Estados Unidos tenía en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador norteamericano era el segundo personaje del país, a veces aún más importante que el presidente cubano. Cuando cayó Batista, Cuba vendía casi todo su azúcar en Estados Unidos. 5 años antes, un joven abogado revolucionario había profetizado certeramente ante quienes lo juzgaban por el asalto al cuartel Moncada que la historia lo absolvería. Había dicho en su vibrante alegato: Cuba compraba en Estados Unidos no solo los automóviles y las máquinas, los productos químicos, el papel y la ropa, sino también arroz y frijoles, ajos y cebollas, grasas, carne y algodón. Venían helados de Miami, panes de Atlanta y hasta cenas de lujo desde París. El país del azúcar importaba cerca de la mitad de las frutas y las verduras que consumía, aunque solo la tercera parte de su población activa tenía trabajo permanente, y la mitad de las tierras de los centrales azucareros eran extensiones baldías donde las empresas no producían nada. 13 ingenios norteamericanos disponían de más del 47% del área azucarera total y ganaba alrededor de 180 millones de dólares por cada zafra. La riqueza del subsuelo, níquel, hierro, cobre, magnesio, cromo, tungsteno, formaba parte de la reserva estratégica de los Estados Unidos, cuyas empresas apenas explotaban los minerales de acuerdo con las variables urgencias del ejército y la industria del norte. Había en Cuba en 1958 más prostitutas registradas que obreros mineros. 1,5 millones de cubanos sufría el desempleo total, apreciar según las investigaciones de Surey y Pino que cita Núñez Jiménez. La economía del país se movía al ritmo de las zafras. El poder de compra de las exportaciones cubanas entre 1952 y 1956 no superaba el nivel de 30 años atrás, aunque las necesidades de divisas eran mucho mayores en los años 30, cuando la crisis consolidó la dependencia de la economía cubana en lugar de contribuir a romperla. Se había llegado al colmo de desmontar fábricas recién instaladas para venderlas a otros países. Cuando triunfó la revolución el primer día de 1959, el desarrollo industrial de Cuba era muy pobre y lento. Más de la mitad de la producción estaba concentrada en La Habana y las pocas fábricas con tecnología moderna se teledirigían desde los Estados Unidos. Un economista cubano, Regino Botti, coautor de la tesis económica de los guerrilleros de la tierra, cita el ejemplo de un filial de la Nestlé que producía leche concentrada de Bayamo. En caso de accidente, el técnico telefoneaba a Connecticut y señalaba que en su sector tal o cual cosa no marchaba. Si la operación no resulta exitosa, 4 horas más tarde llegaba un avión transportando un equipo de especialistas de alta calificación que arreglaba todo.
Después de la nacionalización ya no se podía telefonear para pedir socorro y los raros técnicos que pudiera podido reparar los desperfectos secundarios habían partido. El testimonio ilustra cabalmente las dificultades que la revolución encontró desde que se lanzó a la aventura de convertir a la colonia en patria. Cuba tenía las piernas cortadas por el Estatuto de la Independencia y no le ha resultado nada fácil echarse a andar por su propia cuenta. La mitad de los niños cubanos no iban a la escuela en 1958, pero la ignorancia era como de Funciaria, Fidel Castro tantas veces muchas más vastas y más graves que el analfabetismo. La gran campaña de 1961 movilizó a un ejército de jóvenes voluntarios para enseñar a leer y a escribir y a todos los cubanos y los resultados asombraron al mundo. Cuba ostenta actualmente, según la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, el menor porcentaje de alfabetos y el mayor porcentaje de población escolar primaria y secundaria de América Latina.